Bienvenido, John Lee Anderson, a Efecto Ney, de nuevo. Gracias, Moisés. Estuvimos juntos hace un año cuando Cuba recién anunciaba con los Estados Unidos la decisión de ir normalizando sus relaciones diplomáticas. En este año has estado mucho tiempo, has viajado mucho a Cuba. Sí. Cuéntanos qué cambios, qué vientos de cambios estás viendo. Hay vientos de cambio, sin duda. Por primera vez uno ve cantidad de norteamericanos, de paisanos míos caminando por la calle, montados en esos Chevys lindos, antiguos, disfrutando de La Habana. Es como volver a Camelot para los norteamericanos. Yo creo que lo he dicho antes, los ciudadanos míos, sobre todo de cierta edad, encuentran un Cuba como congelado en el tiempo, y es también el tiempo de su juventud, antes de todo lo malo, antes de Vietnam, antes del asesinato de JFK, de Kennedy. Saltan un poco todo lo malo entre Estados Unidos y Cuba y vuelven al origen. Es el mundo también de hace 60 años, ¿no? Sin suburbios, sin torres altos, una ciudad, La Habana, a escala humana, es un deleite. Entonces he visto cosas que jamás pensé que iba a ver en el mundo, ¿no? Como el senador Kerry, perdón, ya no es senador, sino secretario de Estado Kerry, izando la bandera norteamericana frente al malecón. Yo estuve ahí. Estuve en la Cumbre de las Américas en Panamá, donde vimos a un Raúl Castro y un Barack Obama sentarse juntos. Y bueno, ha sido realmente para mí alentador. Lo de Cuba, así como diría que el proceso en Colombia, la posibilidad de una paz aquí que termina con una guerra sin fin, son dos lugares en donde por lo menos tiene la posibilidad de dejar atrás la historia negativa y adquirir nuevas dimensiones y positivas. ¿Cuál es la conversación que tú crees que está ocurriendo en los niveles del poder en Cuba? Los poderosos en Cuba, los Castro, el gobierno, etcétera. ¿Cómo están pensando llevar adelante esta transición? Obviamente que es muy compleja y tiene aristas aún inciertas. Sí, bueno, ya hay una transición o sucesión, como lo quieres llamar, trazada, ¿no? Hay un designado a suceder a Raúl Castro en el año 18. Raúl Castro ha dicho que va a dejar sus cargos y jubilarse como un buen 85-añero, ¿no? Dentro de 2 años, y ya tiene designado a un vicepresidente, un funcionario del partido, Díaz-Canel, que no lo conozco personalmente, pero lo que me dicen la gente que sí, es que dentro de Cuba tiene buena reputación. Por supuesto, y esto no es un secreto, hay discusiones vigorosas a nivel mando medio en partido entre los que han dado la vida a la revolución, como lo ven ellos, gente como de nuestra edad, un poco más arriba, que temen un poco a la llegada de los yanquis, ¿no? Y a la apertura del mercado, temen un poco perder el control y un poco aspectos, digamos, filosóficos dentro de lo que es la conducción de la isla. ¿En tus viajes este año pudiste hablar con Fidel Castro? No. ¿Y con Raúl Castro? No he buscado. Este año pasado ellos han estado enfrascados, pero a todo dar, en sus negociaciones de alto nivel. ¿Cuál es tu percepción acerca del peso que tiene Fidel Castro hoy en día en las decisiones que se toman en Cuba? ¿De Fidel? Sí. Fidel es algo así como el prócer, el George Washington, todavía vivo en la isla. Hay los que dicen que es crítico con la coyuntura, con los cambios. De hecho, él ha manifestado cierto recelo, más no bien oposición, y intenta mantenerse activo como un interlocutor para visitantes de alto nivel y con segmentos del partido y de la población.
Yo me limitaría a eso porque no me consta más, pero tengo esa noción. En cuanto a las acciones emprendidas, bueno, está claro desde que se jubiló que entregó todo el poder a Raúl. Y este mismo año ha manifestado varias veces que así es, y así es. Él ya no tiene parte activo en decisiones de Estado. Te quiero preguntar sobre América Latina. Hay vientos de cambios también en América Latina. En Argentina ganó Mauricio Macri y la familia Kirchner ha salido del poder después de 15 años o más. En Brasil, Dilma Rousseff está bajo circunstancias muy difíciles. En Venezuela, la oposición logra ganar las elecciones legislativas. En Guatemala sacan a un presidente acusado de corrupción. En México hay manifestaciones callejeras y todo tipo de protestas. En fin, vientos de cambio. Sí. ¿Cómo los interpretas? Hay los que los interpretan como que la izquierda populista, liderado por Chávez en su momento, empieza a menguarse, ¿no? Yo creo que es muy tempranero todavía decir eso, aunque por supuesto una plaza fuerte Argentina, en ese sentido, ideológicamente hablando, se ha perdido, ¿no? Se nota también por primera vez la incursión de la oposición en la Asamblea en Venezuela. Cierto que todo esto son síntomas de cambio. Incluiste, digamos, mención de manifestaciones en México y demás. Mencionaste a Guatemala, donde ocurre más bien la implosión de los estados hasta cierto punto. Estamos hablando casi de estados fallidos. Quizás sea muy fuerte definir a México así, pero tiene aspectos preocupantes, así como ni hablar de las repúblicas centroamericanas de estados fallidos o de narcoestados. La falta de Estado de Derecho, a mi juicio, es lo más preocupante que hay en América Latina. Y la razón por la cual, sean de derechas, sean de izquierdas, no logran cuajarse con gobiernos que realmente responden a las inquietudes de todos los ciudadanos. Y te quiero preguntar más sobre estados fallidos, porque además de tu experiencia en América Latina, tú tienes una vasta experiencia en el Medio Oriente, en el norte de África. Has sido corresponsal de guerra en muchos de estos lugares. Y uno podría decir que el siglo XX fue un siglo de creación de países. Se crearon muchos estados, las excolonias que se convirtieron en países, en fin, hubo mucha creación de estados. ¿Será el siglo XXI un siglo de destrucción de estados, donde proliferan los estados fallidos como los que tú acabas de describir? Y no solo en América Latina, en el mundo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que está muy bien dicho eso, muy bien dibujado, porque de hecho, es más, agregaría a eso un componente para ayudar el análisis de esto. Desde la Segunda Guerra Mundial hemos vivido con un mundo que incluyó la Guerra Fría, que no fue tan fría. Murieron millones en las guerras de proxy, de tercios, que se libraron entre la Unión Soviética y Estados Unidos, desde los 50 hasta los 90. Sin embargo, nos dio cierta estabilidad. Tuvimos instituciones creadas, que justamente creadas a partir de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a pacificar y afincar este mundo que cambiaba. La descolonización de los años 60, la aparición de tantos países, ¿no? en África y Medio Oriente. La ONU. ¿Dónde está la ONU hoy en día? ¿Dónde está? La ONU propició el nacimiento de un Estado. Yo estuve ahí para el Día de Independencia del sur de Sudán. Lo creó, lo presupuestó y acto seguido, delante de los ojos y con la presencia de Fuerzas de Paz de la ONU, se ha ido a la guerra civil en las tribus entre el presidente y vicepresidente. Se ha desplazado millones de personas, se han muerto decenas de miles, nadie sabe, y todavía la ONU está ahí. Quiero decir, ¿qué hace? Es decir, yo no soy anti-ONU. Yo creo que fue una creación genial, pero que ya ha llegado a su fecha de vencimiento en el sentido de su conducción actual. Tenemos que reinventar estas grandes instituciones multilaterales. Y tú has escrito mucho sobre Libia. Hace 5 años estuve en Libia mientras una revuelta popular tomó las calles en contra de Gaddafi, el dictador de hacía 40 años, y para ayudarlos, OTAN, principalmente los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, intervinieron
con misiles y tomahawks, misiles y bombas para impedir un masacre, y luego excedieron su propio mandato autorizado por la ONU, comenzaron a dar contra las casas, búnkeres, pero también ministerios y casas personales de la familia Gaddafi. Finalmente es un ataque aéreo de la OTAN contra un convoy de Gaddafi que propicia su captura y su mutilación y asesinato en público. Yo no tengo una hacha que afilar por o en contra de Gaddafi. Era un dictador, pero me parecía a mí que OTAN excedió su autorización en esa intervención, y como resultado, ¿qué tenemos hoy en día? Bueno, al año tuvimos un embajador norteamericano asesinado por una turba, lo cual propició el éxodo masivo de todas las potencias extranjeras. Hoy en día, y yo viajé a Libia poco antes de nuestra última conversación, transité un país en donde no había ningún extranjero, ninguno. No hay embajadas, no hay sucursales de corporaciones conocidas, nada, ¿entiendes? Y hay 500 milicias que disputan el poder del país y también el petróleo. Desde que hablamos, ISIS se ha plantado bandera y ha tomado 2 ciudades sobre el Mediterráneo. 2 ciudades sobre el Mediterráneo. Y han hecho sus ejecuciones masivas en video de pobres inmigrantes africanos por el mero pecado de ser cristianos. Es decir, hoy en día Moisés está contemplando OTAN, después de dejarlo tal cual, de intervenir de nuevo. Has mencionado el ISIS, el Estado Islámico, esta agrupación que desde hace años está reemplazando a Al-Qaeda como el principal fuente de terrorismo y de preocupación con respecto al mundo. Te quiero mostrar algo que dijo una de mis invitadas recientes, Michelle Dunn, que es considerada una de las principales especialistas sobre el Medio Oriente y sobre ISIS. Mira lo que dijo. El Estado Islámico y el caos que acapara la región ahora mismo es en realidad un síntoma del poco éxito que tuvieron las revoluciones de 2011. Estas revoluciones habrían ocurrido sin importar si Saddam Hussein estuviese en el poder. ¿Cuál es tu reacción a esto que está diciendo Michelle Dunn? No estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que ha dicho la señora Dunn sirve un poco a una reinterpretación o una revisión de la historia en la cual Estados Unidos tuvo un papel protagónico en todo esto. Es decir, invadir a Irak sin tener una excusa legítima socavó la legitimidad de la autoridad moral de Estados Unidos en el mundo a tal punto que no llegamos a sobrellevarlo todavía. Eso es el elefante en el salón, ¿no? 2. Entramos en un país como Irak de manera bélica, y en una guerra tienes que conquistar tu enemigo. No se hizo. Se fue. Obama tuvo que resolver esa guerra, que no era la suya, pero de todas maneras retiró las tropas ahí, alegando cierta victoria. Digamos, el país está pacificado. Bueno, no lo era, y los insurgentes que estaban ahí todavía lo sabían. ¿Por qué hay una ISIS hoy en día? Porque saben que los poderes occidentales no pueden hacer guerras totales hoy en día. No pueden utilizar armas de destrucción masiva que sí los matarían, que sí los tienen y que sí los matarían, como en la Segunda Guerra Mundial. Sabe que Occidente es un pastel de muchos colores y que todo lo van a discutir en público. Van a lavar su lavandería sucia en público también, que ayuda al enemigo. Hay insurgencia, hay ISIS, porque piensan que pueden ganar. No es producto de las revoluciones, es más, alentadas por Occidente en el 2011. O sea, hay que volver el reloj un poco atrás. Las revoluciones en el 2011, o los levantamientos, no se ocurrieron solo, también fueron productos de hasta cierto punto del malestar causado y del desequilibrio causado por nuestras intervenciones hacía una década. Si yo afirmo que John Lee Anderson opina que el mundo sería más estable o que el Medio Oriente sería más estable si Saddam Hussein estuviese en el poder en Irak y Muammar al-Gaddafi estuviese en poder en Libia, ¿estaría yo afirmando algo falso? No estarías afirmando algo falso. ¿Tú sí crees que con
Saddam Hussein y con Gaddafi en el poder, el Medio Oriente estaría menos caótico de lo que es hoy. No es políticamente correcto decirlo, pero es obvio. Mira, yo fui a Irak en el año 2005, en una época en que Saddam había estado en el poder muchos años. Jamás había visto una dictadura así. Un país en donde nadie hablaba, nadie mencionaba el nombre del líder, donde el líder vivía clandestinamente, donde él había decretado amputación de la lengua por decreto publicado si te ofendías a él o sus familiares. Es decir, era un lugar tétrico y siniestro. Sin embargo, reafirmo lo que acabo de decir. O sea, sin duda, el Medio Oriente estaría más estable hoy en día si no habríamos invadido a Irak y si no habríamos derrocado a Muammar Gaddafi tampoco en Libia en el año 2011. Es obvio. Para concluir, nos has dado una panorámica extraordinaria, como solo tú puedes, del mundo. Un observador presencial, de primer orden, has tenido una perspectiva única en todos estos lugares. Te quiero preguntar, ¿cómo luce América Latina en este mundo tan convulsionado? Apenas luce, es decir, es algo que, o sea, se lo digo de buenas maneras, es decir, porque me siento muy afín a los latinoamericanos y a América Latina. No pinta, no pinta en el mundo grande. ¿Dónde está la opinión de algún estadista, un visionario, un politólogo, un historiador, delante de los grandes acontecimientos en Europa o en Medio Oriente? Los necesitamos. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde está la voz? Es muy ausente. América Latina está todavía, a mi juicio, muy ensimismado, muy regional y regionalista. Hasta Brasil, gigante con cuerpo de papel o algo así, ¿no? Era un BRIC, ya no lo es. Y apenas se pintó un par de años en el escenario mundial y se chupó de nuevo. Y me alienta hasta cierto punto. Vuelvo a las pláticas entre Cuba y Estados Unidos y en Colombia misma, ¿no? Que entre estos varios países pueden convertirse en motores de cambio y de conducción de política vigorosa, verdadera, para todo el hemisferio, ¿no? Porque yo sí creo que América Latina tiene mucho que aportar. Es una zona, finalmente, de valores occidentales, de una clase media creciente. No tiene el problema del Estado Islámico de momento, ni de todo el bagaje del viejo mundo con sus sectarismos y religiones. Somos uno en ese sentido, norte y sur. Somos el nuevo mundo, pero no estamos pintando como verdaderos interventores benéficas en los problemas mundiales, ¿no? Se habla mucho del problema por venir, o Venezuela, que está en franca hemorragia desde hace años, situación que se acrecentó o se hizo más obvio con la muerte de Chávez, y es obvio, lo he dicho antes, a mí me preocupa Venezuela porque creo que es un país como desencajado. Me preocupa de que está desencajado, que no logran establecer institucionalidad de nuevo como para sanear ese país y progresar de manera pragmática, que vuelve el pragmatismo a Venezuela en lugar de la verbosidad. Sería muy sano para ese país, porque yo creo que de toda América Latina es el punto, junto con los narcoestados de Centroamérica y México y el vorágine de sangre que se ha desatado ahí, Venezuela es el otro punto de gran preocupación. John Lee Anderson, hay gente que analiza el mundo desde sus oficinas y hay gente que entiende el mundo desde el lugar de los hechos. John Lee Anderson es un reportero muy distinguido del New Yorker que está en el lugar de los hechos y gracias a eso nos ha podido compartir una panorámica única del mundo de hoy. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Muy amable.